Liam y Eric eran dos amigos de la universidad que habían decidido emprender el viaje de sus vidas, un recorrido por Japón, fascinados por su cultura, su historia y especialmente sus misteriosas leyendas. Habían oído hablar de los frondosos bosques que rodeaban pequeños pueblos remotos y, en una de sus aventuras, decidieron explorar uno de estos. Sin embargo, lo que comenzó como una caminata tranquila, pronto se convertiría en una pesadilla que los marcaría para siempre. Era una mañana soleada cuando llegaron a un pequeño pueblo a las afueras de Tokio. Los lugareños eran amables, pero una cierta cautela se percibía en sus palabras cuando los extranjeros les dijeron que querían explorar el bosque cercano. No es un lugar para turistas, les advirtió un anciano que vendía mapas. Ese bosque es muy fácil para perderse. La gente del pueblo rara vez se adentra. Liam, siempre el más escéptico, se rió suavemente, mientras que Eric, más curioso, preguntó por qué nadie iba. El anciano bajó la voz y miró a su alrededor, como si temiera ser escuchado. Dicen que algo acecha allí, una criatura que nunca deja que los intrusos regresen. No sabemos qué es, pero muchos han desaparecido. Leyendas locales, dijo Liam mientras le pagaba al anciano el mapa del bosque. No te preocupes, somos cuidadosos. Con una mezcla de emoción y una ligera inquietud, los dos amigos se adentraron en el sendero marcado. La naturaleza a su alrededor era exuberante, los árboles, altos y majestuosos, parecían tocar el cielo, y el aire estaba impregnado del fresco aroma de la vegetación. Los primeros kilómetros de la caminata fueron tranquilos, casi idílicos, y pronto, la advertencia del anciano quedó enterrada en el olvido. Pasado el mediodía, el sendero comenzó a desdibujarse. A pesar del mapa, Liam y Eric no pudieron evitar perder el rumbo en una bifurcación que no aparecía en el papel. Decidieron seguir un camino menos transitado, convencidos de que los llevaría de vuelta a la ruta principal. Creo que deberíamos regresar, dijo Eric, con una creciente sensación de inquietud. ¿Regresar? Respondió Liam, divertido. ¿Qué hay de la aventura? Estamos en el medio de la nada, ¿no es eso lo que queríamos? Eric no respondió. Algo en su interior le decía que estaban siendo observados, aunque cada vez que miraba hacia los árboles, no veía nada más que ramas y hojas. Pero el ambiente del bosque había cambiado, el aire ya no era fresco, sino denso y opresivo. Las sombras se alargaban a medida que el sol descendía. Un crujido repentino en la maleza detrás de ellos hizo que ambos se detuvieran en seco. El sonido era demasiado fuerte para ser un animal pequeño. Se miraron, confundidos, y Liam, sin poder contener su curiosidad, gritó. «Hola. ¿Hay alguien ahí?» El silencio fue su única respuesta. Probablemente solo un ciervo, dijo Liam, tratando de sonar despreocupado, pero Eric notó la tensión en su voz. Decidieron seguir adelante, pero ahora con más cautela. A medida que avanzaban, los sonidos del bosque comenzaron a desvanecerse. El silencio era ensordecedor, roto solo por sus propios pasos sobre las hojas caídas. El sol se ocultó rápidamente, y pronto, el bosque quedó sumido en la penumbra. Liam y Eric habían estado caminando durante horas y aún no encontraban el camino de regreso. Las ramas de los árboles parecían moverse de manera antinatural, como si estuvieran vivas, y la sensación de ser observados se hizo cada vez más intensa. De repente, a unos metros delante de ellos, algo se movió entre los árboles. Una figura alta, demasiado delgada para ser humana, cruzó el sendero en un parpadeo. Ambos se detuvieron en seco, el corazón martilleando en sus pechos. ¿Viste eso?, susurró Eric,
su voz apenas un murmullo. Sí, pero no sé qué era. La figura se detuvo entre los árboles, apenas visible a través de las sombras. Era humanoide, pero grotescamente alargada y retorcida, con extremidades delgadas y huesudas. Tenía los brazos anormalmente largos, y su cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observándolos, evaluándolos. De repente, la criatura se movió hacia ellos, pero no caminaba, se deslizaba, casi flotando entre los árboles, sin hacer ningún ruido. ¡Corre!, gritó Liam. Ambos se lanzaron a correr sin mirar atrás, con el sonido de su propia respiración y los latidos frenéticos de sus corazones marcando el ritmo. El bosque, que durante el día parecía amigable, ahora se había convertido en un laberinto sin salida. Mientras corrían, los pasos de algo mucho más rápido que ellos resonaban cerca, pero cuando miraban hacia atrás, la figura se desvanecía en las sombras. Corrían sin dirección, solo querían alejarse de aquella criatura. La noche había caído completamente, y sin linternas, apenas podían ver unos metros por delante. Las ramas les arañaban la piel, y el terreno irregular los hacía tropezar una y otra vez. Liam. Detente. No sé por dónde estamos, gritó Eric, jadeante. Se detuvieron por un momento, intentando recuperar el aliento. El silencio que los rodeaba era opresivo. Pero la sensación de ser observado seguía ahí, constante, como una presión en el pecho. Tenemos que salir de aquí, susurró Liam, pero antes de que pudiera moverse, la figura apareció de nuevo, esta vez mucho más cerca. La criatura estaba casi a su lado, oculta entre las sombras de los árboles. Era más alta de lo que habían pensado, con extremidades tan largas que sus manos casi rozaban el suelo. Tenía una cara alargada y sin rasgos visibles, solo una boca ancha que parecía esbozar una sonrisa torcida. ¡Corre!, gritó Eric, pero esta vez, Liam no se movió. La criatura lo había atrapado. Con una velocidad imposible, una de sus manos esqueléticas se deslizó por el cuello de Liam, y en cuestión de segundos, lo arrastró hacia las sombras del bosque. Liam. Beric gritó, pero su amigo ya había desaparecido. Un horrible chillido resonó en la oscuridad, y luego, el silencio. Eric retrocedió, paralizado por el miedo. No sabía qué hacer. Su mente estaba en blanco, y el pánico lo dominaba. Todo su cuerpo temblaba mientras escuchaba el susurro de la criatura moverse a través del bosque. Liam estaba muerto, y ahora le tocaba a él. Eric comenzó a correr de nuevo, pero esta vez estaba solo. Las ramas arañaban su rostro y su ropa se rasgaba con cada paso que daba. Sentía la presencia de la criatura cada vez más cerca, aunque no podía verla. Solo sabía que estaba allí, acechándolo en la oscuridad. Finalmente, sus piernas no pudieron más. Tropezó y cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra una roca. El dolor lo dejó aturdido, y cuando intentó levantarse, una mano fría y huesuda lo agarró por el tobillo. Eric gritó, pateando desesperadamente, pero la criatura lo arrastraba hacia la espesura del bosque. Sentía sus dedos aferrándose a su piel, mientras la oscuridad lo envolvía. Su respiración se volvió pesada, y el miedo lo paralizó. No había escape. Con un último grito, fue arrastrado hacia la nada, desapareciendo entre los árboles como su amigo. A la mañana siguiente, el bosque estaba tranquilo, como si nada hubiera sucedido. Los rayos del sol atravesaban las ramas, iluminando el sendero con una calidez que contrastaba con los horrores de la noche anterior. Un grupo de lugareños, liderados por el anciano que había advertido a los dos amigos, se adentró en el bosque.
Habían escuchado los gritos durante la noche y ahora temían lo peor. Sabían lo que significaba cuando alguien desaparecía en ese bosque. Caminando en silencio, llegaron a un claro. Allí, dispersas en el suelo, encontraron las mochilas de los dos turistas, junto con algunas de sus pertenencias. No había signos de lucha, solo un silencio sepulcral. El anciano miró a su alrededor con el rostro sombrío. No era la primera vez que sucedía, y no sería la última. La criatura del bosque, aquella que los lugareños evitaban nombrar, se había cobrado dos nuevas víctimas. Los turistas no lo sabían, pero el bosque tenía hambre, y siempre encontraba una forma de alimentarse. Sin decir una palabra, el grupo de lugareños recogió las pertenencias y se marchó, dejando el bosque atrás. Sabían que el ciclo se repetiría, que tarde o temprano otros incautos llegarían, atraídos por la belleza y el misterio del lugar. Y cuando eso sucediera, el bosque volvería a reclamar lo que le pertenecía. Y eso es todo por hoy. Si llegaste hasta acá no queda más que agradecerte. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te ha gustado por favor deja tu like. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas todas las actualizaciones por venir en el canal. Gracias, hasta la próxima.